Hola, buenos días. Esta mañana de sol que ya nos anuncia que estamos llegando a la primavera, creámoslo o no. ¿Cómo andan? Bueno, este es nuestro tercer encuentro en autogestión para artistas. Venimos esperándolo. Vamos a hablar sobre la difusión en redes, en medios, en ámbito digital. Hola Mariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Agus? ¿Cómo ¿Se están escucha todos? bien? Porque la otra vez se escuchaba mal. ¿Esta vez me escuchan? Yo escucho perfecto. Buenísimo. Bueno, yo soy Agustina Apunte, coordinadora del área de cultura de Fundación ICBC. Bueno, desde Fundación llevamos adelante una serie de actividades en apoyo a la cultura y a los artistas emergentes. Entre ellos, por ejemplo, con la Escala de San Telmo hacemos conciertos todos los meses y tenemos un espacio de exposición donde hacemos muestras. Cosas que ninguna de las dos se ha podido hacer este año, entonces repensamos qué aporte podíamos darle a los artistas y surgió este proyecto de estas 4 charlas que están siendo muy aprovechadas porque vemos que la gente se suma hoy y además lo ve después en la semana. Estamos muy contentos. Bueno, ahora Vicky, te dejo para que sigas presentando la serie de encuentros y a Mariel. Dale, gracias, Agus. Bueno, los saludo, buen día a todos, todas, todes. Contenta con este programa de autogestión en el arte, no solo porque, como les decía Agus, vemos que hay una necesidad y que desde este proyecto la estamos pudiendo de alguna manera cubrir, sino porque también me permite estar en contacto con personas a quienes admiro muchísimo, entre ellas, bueno, Mariel. Mariel, si hay alguien que autogestiona, es ella, desde siempre. De hecho, hemos compartido proyectos juntas y hemos llevado adelante proyectos culturales, obviamente autogestionando. Así que puedo decir que son cerca de 10 años de transitar ese camino de la autogestión y de aprender no solamente de los aciertos, sino también de los errores. Y bueno, yo a Mariel la he visto crecer y en su búsqueda, ¿no? Como gestora, comunicadora, incluso también como curadora, y el camino que hizo es súper interesante, así que es muy valioso tenerla hoy con nosotros y que nos comparta su conocimiento y sus aprendizajes en estos años de autogestión. Para quienes se están sumando por primera vez, el programa está pensado como con una lógica, es casi como un cuento que estamos contando en relación a la autogestión, ¿no? Siempre planteado desde la idea de aportar herramientas para que faciliten, ¿no? Como el pensamiento estratégico atrás del plan de trabajo que hay para un artista. El primero fue de marketing, acerca de cómo pensar estrategias personales, está online en el canal de la Fundación para quienes no pudieron participar. El segundo fue acerca de mercado de arte, entendiendo un poco, bueno, cuál es el ecosistema en el cual nos vamos a desenvolver. Y el tercero, que reúne un poco, ¿no? Los dos anteriores, tiene que ver con la comunicación. Esto de, bueno, cómo voy a hablar, cómo voy a identificar a mis diferentes audiencias y cómo puedo pensar de manera estratégica mi comunicación para lograr los objetivos. Así que ansiosa por escuchar y ver esta presentación hermosa que has armado. Te Muchas doy el mic. gracias. Muchísimas gracias, Vic, por la presentación. Gracias, Agus, por la invitación. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a charlar, por si queda alguna duda, de comunicación digital. Nos vamos a ir rápidamente hacia lo que es la comunicación digital, un poco pensando en esto de que nos vuelve locos a todos, ¿no? Es decir, como, bueno, además del trabajo que hago como artista, como gestora, como curadora, me tengo que ocupar de cosas de comunicación. Vivimos una realidad ya desde hace muchos años donde la comunicación es parte del hacer y donde yo suelo hablar de que tenemos que ser conscientes que hay un 30%, en especial cuando se trata del trabajo de artistas, ¿no? Que nos lleva la vida puesta, ¿no? El tiempo en el taller, en el estudio, en la creación, en la producción artística, pero saber que hay un pequeño porcentaje del trabajo productivo que hacemos como artistas que tiene que ver con esta parte. Así que voy a empezar a compartir mi presentación. Hay un montón de cosas que quiero contar hoy, así que por ahí vaya un poquito rápido porque no quiero dejar demasiadas cosas afuera. Un segundito, ahí estamos. Me confirman si se ve todo bien. Así que bueno, preparé esta pequeña presentación para ir pasando por los distintos puntos para que visualmente quede claro y se vea que estamos ahí. Entonces, vamos a arrancar, voy a pasar a la primera diapositiva,
si la cámara me sigue. Ahí está. Empecemos por el principio, ¿no? Mi idea tenía que ver con, primero, sentar algunas pequeñas bases de comunicación en términos mucho más generales, ¿no? Entonces, siempre lo primero, cada vez que encaremos cualquier comunicación, tener un objetivo claro, ¿no? ¿Qué es eso que queremos contar? A veces algunas palabras, cuando venimos de formación más relacionada a las artes, nos asustan un poco, ¿no? Como marketing, mercado, objetivos, estrategias, son como palabras un poco ajenas al hacer artístico, pero la idea es perderle ese miedo, porque en realidad son palabras, no son más que eso. Entonces, primero pensar como, bueno, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿No? ¿Hacia dónde estoy yendo? Cuando yo haga esta comunicación, esta publicación o este mail, ¿qué es lo que voy a lograr yo con eso? Entonces, lo primero que nos permite es decir como hacia dónde vamos, marcar ese primer norte. Puede ser desde un objetivo muy chiquito y muy concreto para lo que voy a hacer esta semana, o podemos pensar en objetivos a mediano o largo plazo. La idea es, como siempre, arrancar pensando qué quiero lograr yo con esto. En segunda instancia, una vez que ya sé hacia dónde voy, cuál es mi norte, lo que yo voy a tener en cuenta es qué recursos tengo. Y acá, de nuevo, no se trata de tener un montón ni de plata ni de tiempo, sino saber exactamente con qué cuento. Como les decía al principio, para mí es súper importante tener en cuenta de que la comunicación o las redes o Instagram no se pueden llevar puesto el 70% de nuestro tiempo productivo. La verdad es que si voy a estar en mi espacio de trabajo todo el día con el teléfono en la mano, estoy perdiendo lo más rico que tengo para hacer, ¿no? Un poco de eso va todo este recorrido que se viene haciendo con las charlas de la autogestión, que lo primero sabemos que tiene que ver con la producción artística. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo para dedicar tal vez a encarar una serie de comunicaciones? Se viene una exposición, lancé una serie nueva, voy a hacer algún tipo de actividad, una performance, ¿qué voy a hacer? Y dentro de eso, ¿qué posibilidades tengo para darle canal, darle curso a esa comunicación? Pero es muy importante saber si me voy a poder ocupar yo, si voy a estar tan llevada, tan repleta de cosas, de la producción de lo que estoy haciendo, que no voy a tener tiempo para comunicar. Eso ya es un primer gran paso. Si sé que no voy a poder ocuparme de eso, entonces tal vez puedo pensar en delegarlo, o pensar que voy a tomar otro tipo de herramientas que yo pueda llevar adelante. Siempre para mí lo importante es evitar la frustración. Las redes nos suelen llevar a lugares, las redes y la comunicación nos suelen llevar a lugares de frustración, decir como, uy, la verdad es que no llegué a contactar a toda la gente que quería, hacer todas las publicaciones que quería, las historias, al final tengo esta cuenta que me abrí de Pinterest, pero la tengo recolgada. Esas cosas nos generan estrés, inevitablemente. Pero si yo puedo, antes de arrancar cualquier cosa, saber qué disponibilidad tengo, o si tengo una cámara para hacer buenas fotos, o si tengo un poquito de plata para tal vez pedirle a alguien que me dé una mano para hacer un anuncio pago, ya puedo empezar como a darle forma a la realidad con la que estoy trabajando en el día a día. ¿Cómo puedo encarar una comunicación con las posibilidades que yo tengo? Y nada fuera de eso. Entonces, objetivos primero, recursos disponibles en segundo lugar. Si nos vamos muy hacia atrás en nuestras historias a la hora de pensar en la comunicación, yo me acuerdo, esto creo que lo vi en cuarto o quinto grado, pero me encanta volver a recordar que una comunicación es esencialmente un emisor, alguien que emite el mensaje, en este caso somos nosotros como artistas, como productores o curadores, alguien que recibe ese mensaje y el mensaje en sí mismo. Pero además de eso, hay un código que comparten las partes. Por eso me encanta esta imagen de Marta con Andy Warhol, porque me parece que de alguna forma es la metáfora perfecta de una comunicación. Tenemos a Marta, que es la emisora, tenemos a Andy, que es el receptor, el mensaje, que es esta simbolización del maíz, y un código compartido. Ellos saben de qué están hablando. Andy sabe qué es ese mensaje o de qué se trata ese mensaje que Marta le está enviando. En este caso es la obra del pago de la deuda externa en maíz, y ellos están compartiendo un código. ¿Por qué es importante esto? Porque, para lo próximo que voy a contarles,
tiene que ver con que Marta sabe a quién le está hablando. No le está dando el maíz como pago de la deuda externa a la kiosquera de la esquina, no se lo está repartiendo a alguien que también es norteamericano, pero que no tiene ningún vínculo con el mundo de las artes. Los mensajes en su entorno, en su código, van a modificarse mucho, van a ser interpretados de un montón de formas distintas. En esta línea nos podríamos ir a un montón de cuestiones muy técnicas de la comunicación, pero no es la idea es que avancemos y que hablemos más de comunicación en el mundo de las artes y la cultura. Y como les decía, el siguiente paso, una vez que tenemos claros, ¿no?, los objetivos, los recursos disponibles, sabemos cuál es el mensaje, ¿no? Ese objetivo nos va a proveer del mensaje, y saber a quién le estoy hablando. Y esto es fundamental. Tener una idea, poder empezar a mapear, imaginarme, si no sé exactamente a quién es que le estoy hablando, imaginarme a quién es que le quiero hablar. Según mi objetivo le voy a estar hablando a distintas personas. Si yo lo que quiero es tener mi primera exposición, seguramente mi audiencia sean galeristas, sean coordinadores de artes de centros culturales, o de alguna sala de exhibición, de espacios municipales. ¿Con quién voy a estar hablando? Con gestores. ¿Dónde están estos gestores? ¿Qué intereses tienen? Si yo voy a estar hablándole si yo tengo un objetivo que tiene que ver con el ámbito laboral de mi audiencia, ¿en qué horario será conveniente que le escriba? Si yo trabajo, por ejemplo, si estoy haciendo un proyecto que es para adolescentes, ¿no? Estoy desarrollando un proyecto artístico, cultural, una obra, quiero hablarle a un segmento adolescente. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? ¿En qué horario? Obviamente el contexto es fundamental, no es lo mismo hablarle a un adolescente este año, hoy en el 2020, de lo que era hablarle a un adolescente el año pasado, ¿no? Tenemos que tener más o menos en cuenta y un termómetro de horarios, por ejemplo. ¿En qué momento voy a encontrar a las personas disponibles? Es muy curioso esto, pero ponernos nosotros primero como usuario, como receptores de nuestro propio mensaje. ¿Qué me pasa a mí si me escriben para tal cosa a tal hora? ¿Me sirve, no me sirve, me resulta cómodo? En este momento cambian las costumbres y los comportamientos de esa audiencia, de nuestros queridos quién es quién, cambia todo el tiempo. Es impresionante a lo largo de este año como desde enero hasta hoy septiembre, en 9 meses, los comportamientos cambiaron 1.000.000 de veces. En algún momento una comunicación muy efectiva podía ser a las 3 de la mañana, porque estábamos todos con insomnio en marzo, abril, nadie entendía qué hacer, y en ese momento era una buena práctica. Hoy por ahí ya nos adaptamos todos un poco más, y de repente hacer una comunicación a las 3 de la mañana no está bueno. Pero eso tiene que ver con entender que hay personas del otro lado, y quiénes son esas personas. Y esto que le queremos contar a ese grupo de personas, ¿es el grupo indicado para hacerlo? Yo sé que a veces parece todo un poco difícil, ¿no? Porque parece que nos avasallan todas estas ideas, pero en realidad se trata de ir de a poquito, ir tomando decisiones pequeñas para ver qué pasa con eso y para poder avanzar con la siguiente. Hay el clásico ejemplo cuando llevamos adelante comunicación digital, tal vez a mí que me ha tocado hacerlo desde un lugar institucional, a veces para marcas, suele pasar esto de decir como, bueno, este año tenemos que triplicar la cantidad de seguidores. Mejor pensemos qué vamos a hacer esta semana, ¿no? Yo no soy para nada partidaria de las grandes estrategias, de los grandes planes. Podemos poner un faro lejos, decir como, bueno, estaría buenísimo que suba la cantidad de seguidores, pero pensemos qué vamos a hacer hoy, cuál es mi objetivo hoy. Y como nosotros estamos hablando desde la autogestión, desde la creación artística, tal vez esos objetivos tienen que ver con, bueno, lo que yo quiero es esta semana acordarme de hacer 3 publicaciones, esta semana acordarme de mandar 10 mails a personas que me parecen claves para tratar de coordinar o agendar una exhibición para el año que viene. Podemos pensar en objetivos desde un lugar muy accesible, y volviendo un poco a esta idea del estrés, yo
esto lo sé porque me pasa a mí, cuando decís como, uy, tengo que hacer esto, si no llegué a hacerlo, si yo me propuse mandar 150 mails y no mandé ni uno, de nuevo, frustración, lo más posible es que termine no haciendo nada. Si me propongo mandar 5, tal vez tenga más posibilidades de que eso suceda. Entonces vamos a hablar también de tiempo, ¿no? Porque venimos haciendo este repaso. Estos temas que yo voy comentando, lo importante es que lo podemos pensar para cualquier tipo de comunicación. Ahora vamos a hablar rapidito de lo que podría ser prensa, de lo que podría ser alguna comunicación más personal, o según el objetivo que tengo, pero estas variables las podemos aplicar a absolutamente cualquier tipo de comunicación que hagamos. Tiempo. El tiempo es un factor fundamental a la hora de planificar. Siempre que pensamos en un plan, vamos a tener el factor tiempo. Y es importante poder estar alineados con la realidad de ese tiempo. Así como pensamos en una audiencia que, si bien no sabemos exactamente quién es cada persona, sabemos que nos ponemos a pensar o preguntamos qué comportamientos tienen, cuál será la mejor forma de contactar. Lo mismo vamos a hacer respecto del tiempo. Poder darle un tiempo a cumplir un objetivo, poder darle un tiempo a realizar una acción. Si yo me levanto a la mañana y pretendo que lo primero que se me caiga de la cabeza sea una idea para hacer una publicación en mis redes sociales, capaz que no me pasa, y si lo único que yo pensaba dedicarle era como los primeros 10 minutos a la mañana a hacer eso, y esos 10 minutos fallan, entonces ya perdí todo el resto de posibilidades. Pienso sabiendo cuáles son mis recursos, sabiendo qué es lo que quiero comunicar, y aquí todo empieza a funcionar como un sistema de engranajes. Y de nuevo, no asustarse en este sentido, ¿no? Decir como, bueno, tiene sentido cuando sumo todas estas variables, agrego el factor tiempo y tiene sentido con el resto. Si tengo muchas ganas de que me hagan una entrevista para una revista que sale impresa una vez por mes. Esto me parece como el ejemplo más clave, ¿no? Para poder entender esto de los tiempos. Yo tengo un objetivo que es salir en una revista impresa con una entrevista. Perfecto, es un hermoso objetivo, es muy realizable. ¿A quién voy a estar tratando de contactar? ¿Cuál va a ser esa audiencia? ¿Con quiénes puedo hablar? ¿Quiénes escriben esas notas? Trato de identificar esa audiencia. ¿A quién me gustaría que me entreviste? Bueno, hay una revista así, hay una revista así. ¿A quiénes entrevistó? ¿Tiene sentido que me entreviste a mí, ese periodista? Compartimos un código, lo que yo tengo para contar tiene sentido en el canal de esa persona. Son un montón de cositas. Pero además tengo que tener en cuenta cuáles son los tiempos de gestión que tiene la otra persona. En el caso de prensa esto es muy usual. Si yo quiero que salga esta nota que sale impresa y la revista se imprime una vez por mes, seguramente tenga que tener en cuenta que si la revista sale el 1 de julio, tal vez cierren los contenidos tengan que estar listos el 15 de junio, y si yo quiero que me hagan una entrevista, tengo por lo menos 15 días más para poder concretar la entrevista, que el redactor escriba. Entonces el 1 de junio posiblemente ya tendría que estar concretada el 1 de junio, un mes antes. Entonces, ¿cuándo voy a empezar yo a ejecutar acciones para alcanzar mi objetivo? Si yo quiero salir en julio, tengo que arrancar en abril o mayo con las acciones que voy a hacer. Y es una acción, ¿no? Es decir, conseguir una entrevista. Pero si yo pretendo que una semana antes de que la revista esté en la calle a la venta, ya el tiempo no funciona. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si los tiempos no son los indicados, dejemos este plan para otro momento. Es decir, como, bueno, si no voy a llegar a hacer lo que quiero hacer porque los tiempos no son reales, no me pongo la presión y el objetivo de tener que lograr esto ya, ahora. Lo dejo para otro momento. En vez de querer una entrevista en una revista impresa, decir como, bueno, cambiamos el objetivo. Tal vez podemos conseguir mejor hacer un podcast, tratar de que me entrevisten para hacer un podcast, para hacer algún vivo en Instagram TV, que tiene tiempos de producción mucho más chicos, buscarle la vuelta, pero saber que es muy importante, saber cuánto tiempo tengo para dedicarle, alcanzar el objetivo, a producir ese objetivo, cuál es el tiempo de la audiencia con la que estoy trabajando, y también en todo objetivo, abajo en esta presentación, el último punto dice tiempo para evaluar. Vamos a verlo en un montón de escenarios distintos en los próximos minutos, pero sí es importante siempre considerar que todo lo que hacemos lo tenemos que evaluar para saber qué es lo próximo.
Entonces vamos a sacarnos un poco el miedo a la idea de crear estrategias, ¿no? De nuevo, la palabra estrategia da miedo, parece que viene de una empresa, parece que viene de la guerra, viene de todos lugares que como artistas y gestores culturales nos dan pánico, pero no, es mucho más simple que eso. Una estrategia en definitiva, y esto creo que ya lo habían estado hablando Meli y Ana en las charlas anteriores, una estrategia es definir un objetivo, uno o dos objetivos, insisto en que vayamos siempre a objetivos realizables, y cuanto más dependan de nosotros esos objetivos, mucho mejor va a ser, ¿no? Porque si yo me puedo poner a mí misma el objetivo de decir, bueno, este mes quiero comunicar el taller que voy a dar, quiero comunicar la charla que voy a dar sobre comunicación digital. Bueno, me voy a enfocar en eso, ese es mi objetivo, y depende de mí poder enfocarme en eso. Una vez que tengo el objetivo definido, lo que van a seguir son acciones. ¿Cuáles son las acciones? Contemplando a la audiencia, el recurso y los tiempos que voy a tomar para poder alcanzar ese objetivo. Acciones pueden ser desde publicaciones en redes sociales, hacer una campaña de difusión por WhatsApp, que es bastante útil, siempre y cuando no le llenemos el WhatsApp a nuestros amigos y familia. Si vamos a mandar una gacetilla de prensa, bueno, tener en cuenta el tiempo que me lleva redactar la gacetilla de prensa, enviarla, que esté correcta, que tenga toda la información que tiene que tener, tal vez incluso considerar mandarla a corregir antes de mandársela a los medios, pero no se trata más que de objetivos y acciones que tengan en cuenta los recursos, los tiempos y las audiencias. Entonces vamos a pensar en poder crear estrategias de corto plazo, ¿no? Lo más importante para mí es siempre ir a lo alcanzable. No nos pongamos en la cabeza salir en la tapa del suplemento Radar de página 12. ¿Podemos llegar ahí? Yo creo que sí, yo creo que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo se puede llegar a cualquier objetivo en comunicación, pero tiene que ver con dónde estamos parados nosotros, con nuestra trayectoria. Capaz no es este el año para ponerme el objetivo de ser la tapa del suplemento Radar de página 12. Tal vez este año tenga que ver con solidificar me sale, pero no es la palabra, con darle un mejor cuerpo a la comunidad virtual que me sigue, que la gente que me siga conozca más mi obra, sepa exactamente qué es lo que estoy haciendo, saber en cuáles son los canales que está bueno estar. Entonces, cuando pensamos en estrategias, no se trata más que de eso, de tener un objetivo en un tiempo determinado y las acciones que voy a hacer para alcanzarlo. Hice este ejemplo bastante sencillo, pero me parece bastante válido, ¿no? Una de las preguntas más usuales que me suelen hacer artistas cuando están pensando cómo comunicar su obra, cómo comunicar su trabajo, es ¿cómo hago para llegar a los curadores, que los curadores conozcan mi obra y conseguir estar en más exposiciones? Esto es como un caso bastante clásico. Es una estrategia. ¿Cuál es mi objetivo? Vincularme con curadores. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder alcanzar ese objetivo? Primero definir, el gran punto sería vincularme con curadores y tratar de definir un poquito más ese objetivo. Quiero contactarme con curadores para que conozcan mi trabajo, quiero contactarme con curadores para que republiquen en sus redes mis trabajos, para que me inviten a una exposición colectiva, para que me inviten a una exposición individual. ¿Para qué voy a contactar a los curadores, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, con toda la furia, objetivos lo más definidos posibles. El segundo paso, definir la audiencia. Ok, curadores, ¿qué curadores? ¿A quién le quiero hablar? Quiero hablar con curadores que sean de instituciones muy, muy del establishment del arte, quiero curadores independientes, quiero curadores que no sean de Buenos Aires, en realidad tengo ganas de salir a otras provincias, sea físicamente o virtualmente, ¿no? Porque ahora también tenemos lo virtual, pero por ahí lo que me interesa es contactar a curadores de Mendoza, de Santiago del Estero, de Jujuy, y llegar a otras partes del país. Entonces pienso muy bien cuál es esa audiencia de curadores que me interesa. Contactarlos, ¿no? Tratar de llegar a esas personas. Si es en redes sociales, seguir a esas personas, escribir un mensajito, presentarnos. Si es por algún otro medio, si es por teléfono, ¿cómo me comunico yo? Tratar de encontrar la manera de contactar con esas personas. De nuevo, muchas veces agarra el pánico, decir, bueno, encontré a Juan Pérez, que es el curador de X galería que me interesa muchísimo, ¿cómo hago? Porque yo, no sé, me da vergüenza, no me animo. Un
primer contacto. Las redes sociales son súper útiles para hacer un primer contacto, pero tengamos en cuenta que ese primer contacto no es el más profesional. Siempre va a depender de para qué estoy contactando yo a esa persona. Mi consejo suele ser, y es lo que yo hago en general, las redes sociales nos ponen a disposición el contacto con la persona. Le escribo a esa persona, le digo, hola, mi nombre es Mariel, me encantaría hacerte llegar un proyecto. ¿Cuál es la forma más cómoda para vos? Listo, me estoy adecuando a la necesidad de mi audiencia. Manos a la obra, ejecutar acciones. Una vez que ya tengo claros mis objetivos, a quién le voy a hablar y que tengo el acceso a esa audiencia, ¿cuáles son las acciones? Voy a mandarle un PDF con mi última serie, con un texto, lo tengo armado, armarlo y enviarlo, porque no me sirve nada en la memoria de mi computadora. Me sirve empezar a contar este proyecto en mis redes sociales. Bueno, ¿de qué forma lo voy a hacer? Lo voy a contar a través de mails. Quiero armar un newsletter. Hay una especie de vuelta de los newsletters por mail, aunque no lo crean. Parecía que había muerto por completo, pero están volviendo los newsletters como más customizados y me parece maravilloso. Exactamente cuáles son esas acciones que vamos a hacer para ir alcanzando esos objetivos. Y lo último y fundamental, como les estaba adelantando antes, evaluar los resultados. Y a veces da miedo y a veces da fiaca también decir como, bueno, me tomo el tiempo para ver qué es lo que pasó. Pero es fundamental porque también esa es la educación que yo tengo, esa es la experiencia que yo tengo para mi próxima estrategia. No lo logré. Supongamos que yo tenía idea de que me iba a contactar con 10 curadores de 10 provincias distintas y solamente me contacté con 3. Bueno, ¿qué pasa ahí? No pude definir bien la audiencia. Mi objetivo tal vez era un poco ambicioso. Las acciones que hice me di cuenta que quedaron en la nada. Vuelvo un segundo a lo de los recursos, ¿no? Si en general todo cuesta recursos, todo cuesta energía, todo o dinero o tiempo. ¿Sí? Los recursos siempre los vamos a estar invirtiendo. Si yo invierto recursos de los que sean, no tengo ganas de que no sean efectivos. Entonces, cuando yo evalúo y veo que algo no funcionó, se me ocurrió arrancar un newsletter y nunca nadie me respondió, nunca nadie me escribió de vuelta, evidentemente no funcionó tanto, invertí un montón de tiempo en armarlo, pensé que era una buena idea, me pareció que podía estar bueno y no funcionó. No pasa nada. El mes que viene no voy a hacer de nuevo un newsletter. Puedo pensar en hacer otra cosa, tal vez en vez de mandarlo por mail, puedo mandarlo por alguna otra plataforma. Evaluar los resultados es importantísimo porque los recursos que tenemos siempre son limitados. No conozco a nadie en cultura, ninguna, desde el más independiente hasta el más establecido, desde el más consagrado hasta el más emergente, nadie nunca tiene recursos para tirar al techo, mucho menos para comunicación. Eso es algo que les aviso desde ahora. Entonces, si yo evalúo cuáles son, qué es lo que fue pasando, me aseguro que la próxima vez voy a invertir mucho mejor mis recursos, que eso que no funcionó, puedo probar de hacerlo de otra forma. Entonces, nunca pensemos en una estrategia que no incluya el momento de evaluar los resultados. Bueno, lo que les venía diciendo, sí, evaluar resultados ante todo, por favor, grábense este aspecto porque es fundamental, ¿sí? Si yo estaba invitando, supongamos que podemos de nuevo hacer inauguraciones con personas, vamos a hacer de cuenta que estamos en el 2021, 2022, y ya podemos volver a hacer inauguraciones con personas. Una forma de evaluar resultados es decir, como, bueno, invité un montón de gente para mi inauguración, además de mi familia y mis amigos, tenía ganas de que vinieran algunos coleccionistas que ya me han comprado obra antes. Bueno, ¿cómo los invité? ¿Funcionó? ¿Vinieron? Tal vez la próxima vez tengo que pensar otra forma. Esto suelo traerlo bastante como ejemplo, ¿no? Dentro de una misma acción puedo tener distintas audiencias. Por ejemplo, en una inauguración, voy a presentar mi nuevo trabajo, quiero que venga la gente que me acompañe en el día a día, porque son parte de ese trabajo y ese cotidiano. Tengo ganas de que vengan mis amigos, pero también tengo ganas de que vengan mis colegas. Yo pinto, por ejemplo. Entonces, me parece re lindo que vengan otros pintores a ver el trabajo que yo hice en los últimos 2 años. ¿Cómo los invito? ¿De qué forma me aseguro de generar esa atracción para que vengan? Y además tal vez también quisiera invitar a las 5 personas que en los últimos 2 años me compraron obra. Tengo el contacto de esas personas. Quiero invitarlos porque hay chances que si ya me compraron una vez, tal vez me vuelvan a comprar obra. ¿Cómo invito a esas personas? Esas personas son súper importantes para mí, no por una cuestión capital, es gente que apuesta a mi trabajo.
Entonces yo realmente quiero darle la atención que ellos me dan a mí. ¿Cómo puedo hacer esa invitación? ¿Es un llamado telefónico? ¿Es una carta? Hay un montón de canales de comunicación, no nos olvidemos de todas las variantes que hay, porque tenemos WhatsApp en el teléfono que sirve tanto. WhatsApp está hoy tan estallado como canal que a todos se nos pasan cosas que vemos ahí. A mí, yo sé, por ejemplo, que todo en mi vida lo que tenga que ver con la docencia lo manejo por mail. Sé que las cosas que no pasan por mi mail se me van de la cabeza. En ese sentido tengo determinados canales para determinadas cosas. Y ahora fuimos tentando un poco esto, todo bien con lo que venimos diciendo, pero hablemos un poco más de la comunicación digital. Yo llevo ya un montón de años trabajando en distintos ámbitos digitales, desde sitios web de los que fui parte, que fui creando, en la comunicación digital del Museo de Arte Moderno, de distintos proyectos, de acompañar proyectos ajenos, independientes, en el camino de la comunicación, y nos damos cuenta de que, sí, muy lindo el emisor, el mensaje, el receptor, el código compartido, la audiencia. ¿Cómo llevamos esto de una forma efectiva a una comunicación digital? Antes de eso definamos qué es una comunicación digital. ¿A qué le decimos comunicación digital? Básicamente le decimos comunicación digital a todos los canales que existen, que viajan hoy por internet, todo lo que funciona en nuestros dispositivos como computadoras, teléfonos celulares, tablets o laptops, pero básicamente hoy cuando hablamos de comunicación digital, hablamos de internet, ¿no? Entonces pensemos cuáles son, qué conforma la comunicación digital. Si creemos que la comunicación digital es exclusivamente las redes sociales, nos estamos quedando con una parte muy chiquitita. Las redes sociales son una parte hermosa y que ocupa un lugar muy grande en nuestras vidas, pero no es lo único. Existe la mensajería instantánea, existe Telegram, existe WhatsApp, existe Slack, otras plataformas de trabajo colectivo, donde se pueden armar grupos y debatir determinados temas. Tenemos el email. No nos olvidemos del viejo y buen amigo email. Como les decía, empezaron a aparecer de nuevo los newsletters, por ejemplo, pero también es un soporte no me sale la palabra, pero como muy firme de comunicación. Hay algo en el email que hace que no sea tan volátil su temporalidad como lo puede ser un mensaje instantáneo, ¿no? Como puede ser un mensaje de WhatsApp, por más que tenga información re importante, nos queda atrás muy fácil, nos pusimos a hablar de otra cosa y quedó medio en el tiempo. El email es como un caballito de batalla muy fuerte, es también parte de la comunicación digital, ya sea un email a una persona directa, como puede ser una campaña de email marketing. Tenemos plataformas digitales, y por plataformas digitales me refiero, por ejemplo, a Behance o la gran cantidad de plataformas que tenemos hoy para mostrar nuestro trabajo. Me sale Behance, me sale... se me fueron los nombres ahora, pero hay un montón, ¿no? Que ya existen. Tenemos, por ejemplo, como cruce Flash Cookie, creo que se llama, que vi que apareció súper fuerte este año con la pandemia, que es en realidad es para vender remeras con diseños customizados, entonces es un e-commerce, pero también nos permite mostrar algún tipo de trabajo que hacemos, y eso es una plataforma digital. Y después tenemos ahí cerquita del email a nuestro viejo amigo los sitios web. ¿Qué sabemos de los sitios web? De los sitios web que no van a dejar de existir. Todo el resto va y viene, va cambiando, va mutando, pero la URL no deja de existir nunca, y va mutando y se va actualizando en estilo, en utilidad, en la posibilidad de tener intercambio en este sitio web. Entonces tenemos que tener en cuenta que la comunicación digital son un montón de cosas, y como les iba diciendo, dentro de cada uno de estos puntos además tenemos un montón de variables. Entonces lo que hacia donde vamos a apuntar es a poder crear un ecosistema digital multimedia y multiplataforma. Ya sé, nos voló la cabeza a todos. Da un poco de miedo, no nos asustemos, quedó un poco llena la diapositiva. Pero en realidad, a lo que quiero apuntar es que hay muchos canales distintos, hay muchas plataformas distintas, cada plataforma tiene su especificidad, tiene incluso sus propios públicos, sus propias características, cualidades. En un sitio web podemos guardar un montón de información.
por un costo bastante bajo. Podemos tener un archivo de todo nuestro trabajo que podamos elegir exhibir o no exhibir en la parte que se ve en el navegador, pero podríamos tener un archivo enorme de todo nuestro trabajo en un sitio web. Entonces, no descartemos antes de empezar la posibilidad de tener un sitio web. Así como podemos pensar en las redes sociales, en Twitter, en Pinterest, en todas las opciones que tenemos, y hacer o no hacer campañas de mail. Lo que queremos es crear un ecosistema donde cada una de las partes se va comunicando y complementando con la siguiente. Si yo tengo trabajos en video, bueno, ¿cuáles son las plataformas que tengo disponibles? ¿Cómo puedo complementar YouTube con Instagram? Instagram no es la mejor plataforma para videos. Se hizo súper popular, pero no es la mejor, no es cómodo de ver. Digo, aunque incluso cuando son videos verticales me queda el teléfono como trabado en eso, no puedo hacer otras cosas. Si yo estoy trabajando, si yo quiero mostrar algo en mi trabajo en Instagram, capaz puedo mostrar algo mucho más cortito y tener un soporte para ver mejor, más tiempo en YouTube, en un sitio web, en Vimeo. La idea es pensar la comunicación digital desde un sentido de ecosistema. ¿Cómo hacemos que se vayan comunicando los distintos puntos y complementando y dándole cada vez más y mejor contenido a esas estrategias que yo voy armando? Y entonces aparece una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Dónde tengo que estar dentro de este gran ecosistema? Cuando estoy hablando de este gran ecosistema, perdonen, ¿cuáles son esas plataformas? ¿Tengo que hacer todo? ¿Realmente tengo que elegir todos los canales? ¿Tengo que estar en Instagram, en historias, en Instagram TV? ¿Tengo que estar en Facebook? ¿Tengo que estar en Twitter? ¿Tengo que estar en Pinterest? ¿Tengo que tener un sitio web, hacer campañas de mailing y además estar en todas las plataformas? No. La respuesta ante todo es no. Voy a volver unos minutos hacia atrás para decir que lo fundamental es pensar qué recursos tengo disponibles, de cuánto me puedo hacer cargo yo, ¿no? Si voy a tener un montón de plataformas, quiero que estén buenas, quiero que estén bien presentadas, quiero que quien llegue a esa plataforma tenga una buena idea de qué es lo que yo hago, cuál es mi trabajo. Entonces, en algún momento lo que nos pasaba, hace como 6, 7 años, es que abríamos cuentas de todo, pero bueno, después entrabas a mi Twitter, y el último tweet era de hace 2 años, y mi cuenta de Instagram tenía fotos que estaban más o menos, pero en realidad como estaba todo pasando en Facebook, le estábamos dando un montón de bola a Facebook, y todo el resto estaban como medio chuecas. La idea es pensar cuáles son los canales que son mejores para mí, según los tiempos que tengo, los recursos disponibles, a quién le estoy hablando. Sabemos, por ejemplo, que Facebook, nos guste o no, sigue siendo la plataforma con más cantidad de usuarios activos en el mundo, y le gana a Instagram por bastante. En este país, nosotros le damos un montón de bola a Instagram, pero no pasa en todas partes del mundo eso. No en todos lados tiene el posicionamiento que tiene acá en Argentina. Facebook sigue siendo una plataforma súper fuerte y súper poderosa. Claro, acá estamos todos con la idea de como que Facebook ya fue, pero no, siempre debe depender qué es lo que quiero contar y cómo lo quiero contar. Entonces, lo que voy a tratar de pensar es, dentro del ecosistema digital que puedo crear, ¿cómo hago que tenga sentido? ¿Tengo que estar en todas partes? No, pero mejor estar en 2 plataformas, o tener un sitio web y un canal de red social, y hacer que tenga mucho sentido esa comunicación, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es combinar lo que veníamos hablando antes de cómo generar una estrategia, cómo pensar en esos recursos disponibles, llevándolo hacia el plano de lo digital, de las redes sociales, de las acciones en el marco de lo digital. Mejor tener pocas cuentas y aprovecharlas muy bien que tener un montón que voy dejando colgadas. ¿Por qué? Porque generan estrés, como, uy, hace un montón que no publico nada en tal plataforma. No, mejor tener 1, 2 y poder darle atención y sacarle el mejor provecho posible. Bueno, esto es un poco lo que les venía diciendo, ¿no? Tratemos de entender cuál es este mundo digital donde vamos a estar comunicando, y como les decía, la cabeza por muchos puntos la sigue llevando Facebook, con casi 2.500 millones de usuarios activos en enero de este año. O sea, esto es información bastante fresca, y fíjense el lugar que tiene Facebook.
Me imagino, si no me equivoco, que TikTok subió algunos lugares en los últimos meses, porque fue un súper furor, en especial en nuestro país, ¿no? Y habrá pasado de los 800 millones de usuarios activos a los 1.200, por ejemplo, pero miren la diferencia que tienen las redes entre sí. ¿Nos vamos a guiar exclusivamente por este cuadro a la hora de pensar cuál es el mejor canal para mí? No, para nada, pero me va a permitir tomar decisiones a priori. ¿Qué me conviene hacer? ¿Cierro la cuenta de Facebook o tal vez hay algún provecho que le puedo sacar a esa plataforma? Messenger y WhatsApp siempre están en los cuadros de redes sociales. Es bastante llamativo, pero en realidad son servicios de mensajería instantánea. Como les decía, hay quienes usan más, hay quienes usan menos, tienen sus pros y sus contras. Es un contacto directo con la otra persona, la mensajería instantánea, pero es menos estable como contenido que hacerlo a través de un mail, por ejemplo. Entonces, la idea es que podamos evaluar cómo se constituye en el macro este ecosistema digital y cómo yo voy a armar mi pequeño ecosistema que me sirva a mí. Entonces lo importante es tener en cuenta cuáles son las características que tiene cada una de estas plataformas. Algo que fui aprendiendo con el tiempo, por ejemplo, es que Pinterest, en el mundo de las artes visuales, es una excelente plataforma y que tiene gran cantidad de usuarios activos. Es menos social tal vez que Facebook, tiene un funcionamiento muy diferente, pero es una gran plataforma de difusión. Tal vez no es donde yo voy a comunicar mi próxima exposición, pero sí tal vez es donde le puedo mostrar mi trabajo a un montón de colegas. Entonces, en cada una de las plataformas yo voy a acceder a distintos beneficios. Volvamos al viejo amigo Facebook, que pensamos que estaba muerto, pero no lo está. Facebook tiene un montón de características que lo hacen muy distinto a otras redes sociales. Es una red social que es bastante cómoda todavía es muy cómoda para ver desde la computadora, a diferencia de Instagram. Tiene la posibilidad de crear eventos, de agendas, de subir videos, tengo mucho más espacio y mucha más comodidad para subir distintos tipos de contenidos. Entonces tal vez es un lugar menos volátil en el tiempo de su información, pero me puede servir para contar cosas un poquito más largas de repente. Tal vez tiene un sentido de estar en ese lugar. Instagram, la gran multiplataforma del momento. Instagram es en sí misma una multiplataforma. Tenemos los Instagram TV, tenemos las historias, tenemos las publicaciones de feed, y además dentro de las publicaciones de feed puede ser un video de hasta 1 minuto, puede ser una galería de imágenes. El sinfín de tipos de contenidos que puedo subir a Instagram es enorme. Incluso en las historias puedo hacer un montón de cosas distintas. Ahora además sumaron los Reels. Todo el tiempo suman nuevas features, nuevas características. Y de nuevo, ¿tengo que usar todo? No es obligación usar todo. Sí saber que los algoritmos me van a premiar por usar las características que sean propias de cada red social. Pero saber la demanda que va a tener una cuenta activa de Instagram hoy demanda tiempo, y además no se trata solamente de lo que yo esté publicando, sino de la interacción con otros usuarios. La interacción es fundamental. Hay quienes pueden darse el lujo de publicar cosas y solamente esperar a que tengan una llegada, de tirar cual botellas al océano, los mensajes, las publicaciones o los videos, pero la realidad es que parte del trabajo de sostener este ecosistema digital tiene que ver con generar interacción. Si yo quiero que otros interactúen conmigo, yo también tengo que interactuar con las otras personas. Entonces está bueno tenerlo en cuenta a la hora de pensar en cuántos canales quiero estar. Un ejemplo, puse mis redes sociales ahí para no robarle las redes sociales a nadie, pero yo en lo personal tengo un problema con Twitter. Me cuesta muchísimo llevar una cuenta activa de Twitter. Trato de que nunca quede demasiado viejo mi último tweet o mi último retweet como para que se sepa que es una cuenta donde se me puede contactar, que estoy ahí, que me llega el teléfono, pero yo no tengo una relación cercana con Twitter. Es algo que a mí me pasa, lo intenté muchas veces y nunca lo logré. Entonces, no me estreso por no estar tuiteando todo el día. No es parte de mi estrategia, no estoy pensando en eso. Trato de acordarme cada tanto, pero pongo mi foco a la hora de comunicar mis proyectos o mis obras o lo que fuera, trato de poner el foco donde sé que puedo dedicar esos recursos y que pueden tener más sentido.
Sé que es un montón de información, voy a tratar de ir un poquito rápido porque el tiempo vuela y obviamente vamos a dejar tiempo para hacer preguntas. Pero bueno, una de las grandes preguntas, vamos a tratar de responder algunas de las grandes preguntas a la hora de llevar redes sociales. La primera tiene que ver con el contenido. Lo fundamental que tienen que saber es que el contenido es lo más importante. Es lo más importante el contenido original, que ya de por sí son artistas, así que eso no va a ser muy difícil. Son artistas, gestores culturales que tengan el contenido, lo recontra tienen. Entonces, ahí, puntito ganado. Pero saber que es muy importante, que según la plataforma en la que esté, la calidad del contenido va a ser fundamental, la forma en la que esté escrita ese contenido, si tengo imágenes, si están bien los recortes, si no están pixeladas. El contenido no solamente me refiero al contenido en sí, al contenido conceptual, sino también a la calidad de ese contenido. Mi sistema, el sistema que yo puedo usar, se preguntarán por qué Mariel está mostrando unas líneas de subte. Yo cuando hablo de contenidos, me enfoco en pensar en rutas de contenido. Yo pienso en líneas o rutas de contenido. Por ejemplo, supongamos llevar una cuenta de Instagram de un artista visual. ¿Qué es lo que puedo contar en mis redes sociales? Cuando tengo un proyecto puntual, una inauguración, una serie nueva, se me hace como un poco más fácil esta parte. Pero cuando por ahí estoy, no sé, este año lo voy a dedicar a trabajar, no voy a estar haciendo un montón de cosas noticiables, como no tengo novedades, estoy trabajando. Bueno, ¿qué voy a contar? ¿Qué puedo mostrar? Una línea de contenido puede ser el trabajo en sí, el espacio de trabajo, el taller, yo trabajando en mi obra, mis herramientas de trabajo, mi espacio de trabajo, mi equipo de trabajo si trabajo con otra gente. Eso puede ser una línea de contenido donde los puntitos, las estaciones vendrían a ser cada uno de estos ítems. Bueno, el trabajo en sí, el espacio, las herramientas, los colores, las paletas, los pinceles, todos esos son contenidos que yo puedo convertir en un contenido súper atractivo para redes sociales. Otra línea de contenido podrían ser trabajos anteriores que hice. Bueno, una vez por semana puedo mostrar alguna serie que hice hace algunos años que me sigue gustando, que sigue siendo parte de mi cuerpo de obra, que si bien no es en lo que estoy trabajando hoy, obviamente fue testigo y fue parte de la construcción a la que llegué al día de hoy. Entonces, cuando hablo de planificar, de armar estrategias, me refiero también a esto, es decir, como, bueno, voy a, durante un mes, y paso un poquito a la siguiente diapositiva con respecto a planificar, a calendarizar y a organizarme. Me parece que está bueno pensar en módulos, en estrategias mensuales. Como les decía, las estrategias tienen objetivos, pero a veces los objetivos tienen que ver con, bueno, este mes mi objetivo va a ser organizar mi archivo, va a ser organizar, hacer fotos de mi espacio de trabajo, o presentar al equipo con el que trabajo, o mis compañeros, o este mes mi objetivo va a tener que ver con mostrar el trabajo de mis colegas. ¿Qué voy a hacer este mes? Bueno, dentro de ese objetivo pienso cuáles son las líneas de contenidos. Entonces empiezo a llenar un poco como si fuera un rompecabezas los distintos puntos que van a ir completando ese calendario, los distintos canales. Si decidí que voy a llevar adelante un canal de YouTube y un canal de Instagram, por ejemplo, bueno, ¿con qué frecuencia voy a hacer publicaciones en un canal y en otro? ¿Qué tipo de seguimiento voy a hacer? Voy a tener el tiempo de estar atenta a ver si aparecen comentarios que tengo que responder, mensajes directos para poder responder a cualquier demanda que surja. Tal vez si tengo muchos canales abiertos y disponibles, no tengo todo ese recurso de tiempo y dedicación para hacerlo. Entonces, una hermosa parte de trabajar con este ecosistema digital y estas estrategias y planificaciones tiene que ver con organizarnos un poquito. Yo les aseguro que si piensan las cosas un rato antes, por ejemplo, decir, a ver, el lunes antes del mediodía trato de planificar el calendario de toda la semana, de lunes a viernes si quiero, o los contenidos que voy a estar publicando de lunes a domingo. Si me sirve, si tengo ganas de hacerlo. No tiene que ser todos los días, no tiene que ser todo el tiempo, y siempre está bueno que haya un poquito de improvisación en el camino, ¿no? Pero tener una pequeña idea, lo que nos va a pasar es que para cuando termine la semana podemos ver que hicimos algunas publicaciones, que nos mostramos activos, que mostramos lo que estamos haciendo, y no me estresé. Porque cuando termina la semana y miro hacia atrás y digo, hace 2 semanas que no muestro nada,
agarra esa sensación de decir como, bueno, ¿y ahora? ¿Y qué pongo? ¿Y qué puede ser? Si yo ya tengo un mapeo en alguna parte, un borrador, un bocetito hecho a mano de cuáles son mis líneas de contenido, es como agarrar las piezas, es un poco como cocinar, ¿no? Es como decir, bueno, a esta salsa le vamos a meter un poquito de esto, un poquito de aquello, y cuando terminamos viendo el canal, cómo vamos construyendo a lo largo del tiempo, con estos pequeños planes y estas pequeñas estrategias, tengo una hermosa salsa, con todo, con ir mostrando todo el trabajo que tengo. Paso rápido, sé que me estoy quedando sin tiempo. Quiero decirles, existen los anuncios pagos, es un tema para hablar muchísimo más tiempo, pero tengan en cuenta que se pueden hacer anuncios pagos en las redes sociales, es algo que ya saben porque hay un montón de publicidad. No pensemos en el lado malo de la publicidad, pensemos en que es una herramienta muy, muy accesible para nosotros como artistas y como gestores culturales. Por muy poco, por un monto muy chiquito de dinero, que si no me equivoco es a partir de 150 pesos, ya podemos hacer un anuncio pago. No es que todos los días vamos a estar haciendo anuncios pagos, pero a veces tenemos cosas que ameritan ser comunicadas, vamos a dar un taller o a dar una clínica o hacer una inauguración física o virtual de nuestro trabajo más reciente, y tal vez tenemos ganas de llegar a más gente, tenemos ganas de romper esa pequeña barrera de, bueno, esto es tengo mis amigos, la gente que me sigue, los que siguen a los que me siguen, y ya está, mi alcance es limitado. Las redes no son infinitas y no son ilimitadas. Entonces, lo que me permiten los anuncios pagos es poder llegar un poquito más allá. Perdón, me entró una pregunta. Ahora enseguida pasamos a las preguntas y me las pueden hacer. Cuando hago una campaña de anuncios pagos, vuelvo al principio de esta charla, lo vamos a pensar de una forma muy similar a como pensamos cualquier comunicación y cualquier estrategia. Vamos a tener un objetivo, vamos a tener una inversión de recursos, así como vamos a invertir un recurso económico en hacerlo, también saber si tenemos que invertir en hacer fotografías, si tenemos que invertir en redactar una pieza de otra forma, en hacer un video. Voy a tener en claro el objetivo y cómo va a ser cómo describir esa pequeña campaña. Y después saber a cuánta gente quiero llegar, el alcance, la cantidad de gente que quiero llegar va a depender mucho de mi inversión económica, qué tipo de interacción quiero que eso genere, y por ejemplo, si quiero que se convierta en ventas de un producto o en venta de vacantes para un taller que voy a dar. Esto lo que me va a permitir es, al igual que lo que veníamos hablando hasta hace un ratito, uy, no puedo pasar de diapositiva. ¿Qué pasó? Ay, disculpen. Acá está. Les pido muchas disculpas. Ahí estamos. La forma en la que vamos a crear los anuncios es que nos va a permitir principalmente poder elegir a quiénes queremos llegar, a segmentar esas audiencias. Hablábamos al principio de esta charla de saber a quién le estamos hablando. Lo que nos permiten estos anuncios pagos es definir exactamente a quién queremos hablarle, lo cual es súper positivo y súper útil. Y en este sentido nos va a permitir también evaluar resultados, ¿no? Voy a volver un minuto más a hablar de evaluar resultados, tanto en campañas pagas como en cualquier plataforma digital. Los ecosistemas digitales nos permiten evaluar de una forma muy fiel el alcance de nuestras acciones. Vamos a mirar las estadísticas. Esto ya es lo último que voy a decir, y es muy importante mirar estadísticas para saber qué estuvo pasando. ¿Gustó lo que hice o no gustó? Cuando miramos estadísticas, ¿qué cosas nos interesan? Un poco conocer más en detalle la audiencia que está siguiendo nuestro trabajo. ¿Son más mujeres que hombres? ¿Son más jóvenes? ¿Están entre los 30 y los 40 años? ¿A quién le interesa lo que yo estoy comunicando? Puede ser para empezar a hablarle a esa comunidad, como también puede ser para tratar de ir a buscar otras audiencias y otras comunidades. ¿Qué alcance tiene? Cada acción hasta qué punto llega, ¿no? Por ejemplo. Y también la interacción, como les decía, la interacción no tanto solamente de parte del usuario, sino también de nuestra parte, poder evaluar cómo genera otro tipo de interacción, nuestra propia interacción. No hay que tenerle miedo a las estadísticas. Los resultados cuando no son positivos son recontra positivos porque nos dan la posibilidad de hacer algo diferente de lo que veníamos haciendo. No tener tantos seguidores nuevos no
es una falla. Si yo lo que quiero son seguidores nuevos y lo que hice el mes pasado no funcionó, entonces la oportunidad que tengo es de iterar hacia otro tipo de estrategia, hacia otro tipo de acciones. Entonces, es dentro de la idea de evaluar resultados que les decía al principio, las redes sociales y todos los canales digitales, tanto email marketing, sitios web, plataformas digitales de distinto tipo, redes sociales, todo nos permite mirar esas estadísticas. No hay que ser un genio del marketing para ver y tener un pequeño termómetro de qué es lo que está pasando, y nos va a permitir tomar decisiones para nuestra próxima estrategia. Así que bueno, con esto creo que ya me voy despidiendo. Muchísimas gracias. Quiero escuchar preguntas que tengan. Y seguro que hay un montón porque fui un poco rapidísimo. Mientras damos lugar a que quienes estaban escuchando hagan sus preguntas, hago mi devolución, mi resumen de todo lo que escuché. Me parece que estuvo súper claro y que hay algo interesante que está pasando en cada uno de los encuentros, que es que hay un cierto como sistema de lógica, ¿no?, detrás de cada territorio de lo que es la autogestión o de cada etapa de la autogestión, que se repite, que tiene que ver con pensar, y esto lo digo cada vez que nos reunimos en este programa, que es pensar de manera estratégica y entender que atrás del trabajo de un artista, de un gestor, de cualquier trabajador, trabajadora del arte, tiene que haber un plan de trabajo, ¿no? Y ese plan de trabajo tiene que tener, sus distintos territorios, y es re importante entender dentro de esos distintos territorios cómo es más o menos como justamente el sistema. Me quedo, y esto lo repetiste mucho en tu presentación, ¿no? Como ponete objetivos que sean reales y medibles, y que estén también adaptados a tu propia realidad artística y a tu propia etapa como artista. Y me parece que hay algo que por ahí no salió así con el término que se escucha mucho en términos de marketing, que tiene que ver con el storytelling, ¿no? Que escuchamos mucho hablar de esa palabra. En comunicación, digo, lo que tenemos que entender es que lo que estamos haciendo es contar un cuento. Contar un cuento que obviamente tiene, ¿no?, por detrás un objetivo que puede ser el de que te conozcan, el que te consuman, el que te avalen, digo, cual sea el objetivo que tengas, estás contando un cuento. Entonces, conectar con eso, con la idea de cómo hacerlo, más allá de las herramientas que compartiste que son súper útiles, conectar con esa idea de que estás transmitiendo parte de tu historia. Y después hay otra palabra que yo particularmente no la escuché en años anteriores de mi carrera como curadora, que tiene que ver con el ecosistema. Viste que se empezó a hablar del ecosistema hace no tanto. Totalmente. Y también como conecten con esa palabra e investiguen, porque un ecosistema es súper interesante, te permite justamente, ¿no?, buscar como las distintas formas y los distintos territorios y las distintas propuestas para... Exacto. Buscar los equilibrios entre las distintas partes. Además, el ecosistema lo conecto yo con el tema que a mí me quedó la imagen esa del quién es quién, que me pegó mucho porque además me retrotrajo a mi infancia, porque ese es el quién es quién original, ¿no?, el que usan ahora mis hijos. El tema de a quién le querés hablar vos, como que, por eso vos decías mucho, bueno, ¿qué importa si subo o no subo la cantidad de seguidores? En el fondo es que sea el público real al que vos le querés hablar. Tiene que ver con el ecosistema donde te movés, digamos, que realmente me represente, sea con quien yo tengo empatía, qué sé yo, nada. No sé si totalmente va por ese lado, pero me quedé mucho con eso, que lo nombraste, y me parece fundamental. No angustiarte porque la comunicación no fue como que es algo que estuve pensando en la semana, ¿no? Sí. La red te da la sensación de que tienen que ser millones, porque hay millones disponibles, pero esos millones no son los que responden a vos. No. Como ese clic a mí me parece interesante, y tenía que ver con la imagen del quién es quién, ¿no? Totalmente. Poder generar comunidades y grupos de afinidad fieles, ¿no? Donde a mí me interesa lo que le pasa a los otros, y a los otros les interesa lo que es esta historia, este cuento que yo estoy contando. Es súper importante, es donde esa interacción va a ser mucho más rica. Y en definitiva son a quienes les interesa escucharme, es a quien quiero llegar, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí acá llegaron las preguntas de YouTube que nos las mandan por otro medio, hablando de las múltiples plataformas.
Lo de Facebook también me llamó la atención porque esta semana estuvo de moda un coso en Netflix, un documental que hablaba de redes, Sí, y hablaban muchísimo de Facebook. Y yo dije, sí. acá la Argentina, claro, no es, Es nosotros una, nos suena Instagram en la cabeza, digamos. totalmente, sí. No Pero sabía. Facebook sí es una plataforma poderosísima, que se puede Ahí usar de todas las también, maneras, de todas las formas incorrectas posibles también, ¿no? Pero eso, como todo en este mundo, se puede usar de distintas ahí maneras. Nosotros vamos por el nos, lado del bien. nos están preguntando si existe una plataforma hoy donde se pueda ver el trabajo de jóvenes argentinos. No hay una que reúna, no sé vos, Mariel, si tenés identificada, pero no existe hoy una plataforma. En su momento estaba Bola de Nieve, ¿no? Que por ahí Sí, era una forma de acceder como artistas, pero no se retomó sobre esa. redes sociales. No, coincido, Claro, no sé si hay una plataforma que sea exclusiva de artistas jóvenes argentinos, creo que Viraliza Arte hizo bastante de eso en estos últimos meses, pero tiene una motivación diferente, tiene un objetivo diferente, que también me parece que es parte de su riqueza, pero es verdad que también sería un poco inabarcable, ¿no? Como una plataforma de artistas jóvenes argentinos. Creo que hay muchísimas agrupaciones que nacen desde los intereses de los artistas, que pueden estar súper buenos, ¿no? Como artistas autoconvocados. sí. Y respecto a la parte de plataforma, desarrollar una plataforma es bastante complejo, por ende se terminan usando mucho más plataformas preexistentes, como pueden ser las redes sociales, como puede ser Facebook y sus grupos. Siempre recomiendo saber usar los grupos de Facebook. Son súper ricos y está buenísimo, es un gran espacio de interacción. Sí, Pero no sé además si también hay hay otro una plataforma. tema. Hay otro tema que tiene que ver con, bueno, con la situación, ¿no?, que atravesamos desde el punto de vista cultural en este país, que digo, hay mucha informalidad, todavía sigue Sí, estando muy precarizado, y creo que uno de los problemas más severos que tenemos es la falta de información. sí, Justamente esto, ¿no? No tenemos ni idea de cantidad de artistas en este país, de no, situación en términos de situación de figuras legales, digo, no hay monotributo para artistas, entonces todavía hay mucho trabajo por delante en ese sentido. Y es cierto que sí, desde Viralizarte, que bueno, es un proyecto que llevo adelante con Tami Selwood y Cata Greloni, buscamos un poco dar lugar a esos jóvenes artistas emergentes, pero hay muchísimos, o sea, hay infinidad de artistas, ¿no? claro, Es me difícil parece que hay algo convocarlos como en. de artistas que se autoconvocan a las plataformas que le interesan, pero no sé si hay una plataforma que salga a convocar a los artistas. También No, vivimos en un país súper rico, donde hay muchísimas manifestaciones artísticas increíbles, de Ushuaia a La Quiaca, y que es un territorio muy fértil artísticamente. Entonces también creo que hay que ir a buscar, creo que parte de llegar a la información, de llegar a los artistas, es ir a buscarlos, y como artistas habitar de estos espacios y estas subplataformas con los artistas que les son afines. tal cual, tal cual. Sí. Bueno, creo que no hay preguntas, así que se ve que estuvo súper claro todo lo que fuiste compartiendo. Un poco mucho. Eh, sí, tal vez están todos procesando, ¿no?, la información. Sí. Yo aprovecho para comentarles que el próximo viernes vamos a estar compartiendo el último encuentro, en donde vamos a compartir experiencias, no solo estos aciertos, sino también errores, y vamos a compartir ese encuentro junto a referentes como Elian Chali, Johanna Spurn, Lu Domínguez. Digo, va a estar interesante, así que conéctense el viernes que viene, y nada, Agus, no sé si querías decir algo. No, con eso terminamos. Lo de los errores, que también lo dijiste bastante, aprender de los errores me pareció buenísimo, lo remarco. Y bueno, nos vemos la semana que viene en una charla. Vamos a hacer varios, ¿no? La semana que viene. Así Somos que varios, Agus, sí. Les voy En a estar otro mirando. formato más así de charla. sí, más de mesa redonda. Bueno, Bueno, gracias por la invitación. no, un Espero que placer. les haya servido. Buenísimo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao.